5 alimentos, productos o sustancias del día a día que están dañando nuestro cerebro. 1. El gluten. En torno al 30 o el 40% de la población tiene anticuerpos a la gliadina de gluten en sangre, es decir, que nuestro sistema inmune reacciona ante gluten como si de un patógeno se tratara. De hecho, las personas con sensibilidad al gluten no celíaca que siguen consumiendo gluten presentan graves y severas anomalías del cerebro. Y un artículo muy importante publicado en una revista médica de neurología y psiquiatría dice tal cual: 2000 años le ha costado a la humanidad darse cuenta de que una proteína que introdujo en su dieta de forma tardía no solo causa enfermedades en el intestino, sino en la piel y el sistema nervioso. Los neurólogos deberían estar familiarizados con los efectos neurológicos del consumo de gluten. 2. Los endulzantes artificiales. Hay quien piensa que algo extremadamente nuevo y artificial no es malo para la salud, sin embargo no es así. Que no tenga calorías no quiere decir que no esté dañando tu metabolismo. Acalórico no equivale a isometabólico. Y en el caso de los endulzantes artificiales vemos multitud de estudios que nos dicen que son neurotóxicos y que su alto consumo se asocia con incluso tumor cerebral. Cuanto más lejos, mejor. 3. Los carbohidratos refinados, sin duda, sobre todo las harinas y los azúcares. Un importantísimo estudio publicado en la revista Neurology chequeó el tamaño del cerebro y el hipocampo de 266 pacientes durante 4 años, pues los que más altos niveles de azúcar tuvieron durante el transcurso fueron los que mayor deterioro del hipocampo y mayor deterioro cognitivo y por supuesto mayores síntomas de demencia. Incluso otro estudio muy importante sobre 210 personas sanas de edad avanzada pudo demostrar que los que mayores niveles de azúcar en sangre tenían, de 100 en adelante, eran los que mayor atrofia del cerebro presentaban y menor volumen de la materia gris, la zona donde se concentran nuestras neuronas. El metabolismo de la glucosa genera mucho estrés oxidativo y neuroinflamación. Por eso muchas personas con migrañas han cambiado de alimentación, han dejado los hidratos refinados y han reducido drásticamente los síntomas. En tercer lugar tenemos los metales pesados y los disruptores endocrinos, que si sartenes de teflón, que si maquillaje con tóxicos, que si café con aluminio, que si champús, desodorantes y colonias repletas de metales pesados y disruptores endocrinos. Al final estos metales, estas sustancias que alteran nuestras hormonas también se pueden acumular en el cerebro y generar un severo deterioro cognitivo. Y en último lugar tenemos las estatinas, el famoso fármaco del colesterol, donde tenemos el trabajazo de la doctora Golomb, que presenta los dos valores de la humanidad, la ciencia y la valentía, en una tremenda revisión de más de 890 referencias científicas. Demostró que el consumo de estatinas se asocia con un deterioro cognitivo severo, con pérdidas de memoria y con síntomas de demencia. Esto se debe principalmente a que la estatina afecta a la producción de ATP de energía, pues daña gravemente las mitocondrias y cuando al cerebro le falta energía se deteriora y envejece.